La contaminación en Antofagasta tiene una larga data. ¿Cómo no recordar a los hijos del arsénico, los niños del plomo en los años 90? Hoy tiene una nueva cara, la del concentrado de cobre, donde muchos señalan que este es el negocio de la industria minera en el futuro. ¿Cómo convivir en una ciudad que busca el desarrollo, pero que además debe garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación? Aquí comienza un nuevo capítulo de Encuentro Regional, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Acompáñenos, el hashtag Encuentro Regional y a través de Twitter también en Antofagasta Televisión. Comenzamos de inmediato a presentar a quienes nos van a acompañar en esta conversación, en este debate y análisis del punto y la realidad justa en que nos encontramos, ¿cierto?, respecto de la contaminación en Antofagasta y de uno de los proyectos que vuelve, ¿cierto?, a la palestra en este tema. Nos acompaña Carlos Cantero, ex senador de la República y por la región de Antofagasta. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Encantado, muchas gracias por invitarnos. También nos acompaña Jaime Tolosa, quien es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Antofagasta. Jaime, muchas gracias también. Gracias a ti también por invitarnos. Nos acompaña el doctor en biología, Carlos Guerra, quien como siempre también ha sido una voz durante años en estos temas. Profesor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nos acompaña también el secretario del Colegio Médico y concejal, además por Antofagasta, Hugo Benítez. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Y finalmente está con nosotros también Javier Vega, quien es abogado y está en este panel de Encuentro Regional. Javier. Gracias, Carolina, por la invitación. Difícil comenzar a hablar de un tema que tiene muchas aristas, muchas opiniones y que además tenemos un panel bastante diverso, lo que es una ventaja, ¿cierto?, para adentrarnos en esta discusión. Y partir un poco quizás por uno de los botones de muestra, porque estamos nuevamente hablando de contaminación en Antofagasta, uno de los proyectos que ha sido utilizado, ¿cierto?, como bandera de lucha en el último tiempo, que tiene que ver con este galpón de concentrado de cobre. Hugo, me gustaría partir con usted. ¿Por qué se afirma que este es un proyecto contaminante? ¿Cuáles son los reales argumentos que el Colegio Médico ha puesto sobre la mesa para decir sí, nos enfrentamos justamente a un proyecto que va a afectar a la ciudad de Antofagasta? ¿Por qué es contaminante el galpón de concentrado de cobre? En primer lugar, nosotros no hemos dicho nunca que el galpón es contaminante. Y ahí hay un primer error. Nosotros lo que hemos dicho es que este es un proyecto que está transportando concentrado a granel, ¿cierto?, y embarcando concentrado a granel, y siempre cuando se transporta o se embarca concentrado a granel, se produce una contaminación, mayor o menor en menor grado. Y lo que nosotros estamos diciendo que para poder hacer un embarque de esta magnitud, lo que se debería haber hecho era un estudio de impacto ambiental, que en este caso no se hizo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que en un momento determinado se empieza a levantar una mole y alguien reclamó por la infraestructura y en ese momento uno se da cuenta que este era un proyecto que tenía un estudio de impacto ambiental que salía por el puerto de Mejillones y que después, con un par de adendum y un par de declaraciones de impacto ambiental, la empresa dice: no, esto no es contaminante, el ferrocarril no necesita, hace su declaración, nosotros no contaminamos, el galpón dice la mejor tecnología, nosotros no contaminamos, y se empieza a construir. Y eso es lo que a la mayor parte de la gente y de la ciudadanía le impactó, porque nosotros sabemos que el puerto es un lugar donde se está contaminando. Y se está contaminando. No necesariamente por este proyecto, porque todavía no lo tenemos desarrollado. Exactamente, se está contaminando. Entonces le agregamos ahora una infraestructura donde solamente la empresa asegura que esto no contamina. Carlos, hay uno de los puntos que ya usted ha dicho públicamente que no se ha entendido tal vez bien. La tecnología que estaría utilizando en este momento el proyecto es algo que muchos han pasado por alto, otros lo han defendido. ¿Efectivamente es un proyecto seguro? Lo primero que hay que decir que el problema que nos preocupa es la contaminación. Aquí yo creo que no hay ninguna persona que discrepe en eso. Todos estamos de acuerdo en que la persona humana tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y la autoridad pública tiene la obligación constitucional de proteger ese derecho. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que es un profundo error enfocar la contaminación a un punto específico. Aquí hay múltiples focos. Esta es una zona eminentemente de condiciones geológicas y geográficas contaminantes. O sea, justamente vamos a pasar a analizar, entonces, yo creo, muchas de esas aristas contaminantes. Lo que me parece inadecuado a mí es que se enfoque o se satanice un proyecto
que al revés de lo que la gente está pensando, producto de este enfoque comunicacional o esta estrategia comunicacional, el proyecto es la más alta tecnología disponible en este minuto para evitar efectivamente la contaminación, es decir, para evitar que hoy día entren los camiones tapados con una lona o estos materiales ensacados. Esto es un sistema de presión inversa donde es imposible que salga la contaminación. Entonces, el estándar es lo que debieran tener todos los puertos, y este es el único puerto que está trabajando en esa línea. Ese es el punto que yo creo que hay que tener cuidado y sobre el que yo llamo a la prevención. No se trata de tapar contaminación, se trata de poner las cosas en su lugar y poner el foco de atención donde están efectivamente los problemas. Hay múltiples focos contaminantes hoy día en nuestra ciudad. Carlos, hay un poco de desconfianza, efectivamente, porque nosotros contamos con muchas normativas en la ciudad. De hecho, en el año 2010, que es lo más reciente, hubo también ahí algunas prohibiciones porque estos camiones estaban pasando con estos encarpados. En ese entonces el Seremi de Salud, Marcos Madrigal, hizo lo propio al respecto. Tenemos otro tipo de normativas, hemos tenido ciertos planes de remediación, pero tal parece que hay un poco de dejo o de falta de fiscalización. Todos hemos cumplido un rol, ¿cierto?, que al parecer ha sido un poco dejado de lado. Como ciudadanos, como prensa, y nos incluimos, ¿cierto?, como parlamentarios, como científicos, quizás en este tema de la contaminación. Sí, bueno, yo tengo una visión bastante holística del tema. No estoy enfocado en una sola cosa, sino que aquí hay un tema holístico mucho más allá de un simple galpón. Yo creo que galpón se utiliza como un ícono, nada más. Tal como lo dijo el doctor Benítez, ¿no es cierto?, es nada más que el ícono y que mucha gente es fácil decirlo, pero detrás de eso el nombre completo es mucho más largo. Ahora, claro, lo que tú preguntas específicamente, Chile es un país que lamentablemente tiene un déficit enorme en normativas de calidad en cuanto a la contaminación, en distintos aspectos. No tenemos normas, por ejemplo, de calidad de sustratos. Tenemos que estar buscando normativas de otros países o recomendaciones que se hacen en otras legislaciones para poder aplicar y convencer de aquí a la gente y a los que toman decisiones de que las cosas también no están mal. A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, ¿no es cierto?, y que la ley ISO 1300 establecía todo un programa, pero estamos sumamente mal, sumamente atrasados en cuanto a normativa. Ahora, en relación a cómo yo veo el tema, aquí es una ciudad, esta ciudad, si nosotros nos remontáramos 100 años hacia atrás, no podríamos vivir en esta ciudad de acuerdo a lo que estamos hablando y todo lo que estamos consensuando. Porque esta ciudad tenía un ferrocarril que llegaba hasta Coloso, tenía una estación ahí en Playa Blanca y en todos estos puntos se acumulaban metales. La ruina de Huanchaca, que hoy día se la muestra como una cosa así turística, una cosa romántica, es una vulgar fundición con un impacto ambiental brutal, que hasta el día de hoy tiene todos esos suelos contaminados. A mí me tocó revisar y tener acceso a la información ambiental que tiene la ruina de Huanchaca. La única solución que había en ese momento para poder transformarla en lo que es hoy día, medianamente, es encofrando la contaminación que está en los suelos. Pero todo es una zona contaminada. Entonces, Antofagasta nace entre medio de la contaminación. Y el tema es que Antofagasta ha crecido. Y los antofagastinos y los que han llegado a vivir acá queremos vivir en una ciudad. Y cuando cambia una ciudad es como cuando un niño crece. Hay que ir cambiando las cosas alrededor de él y cambiándole las cosas que él mismo usa. Entonces esta ciudad ha crecido y no hemos sido capaces de ir ajustando todos estos desarrollos, ¿no es cierto?, estos proyectos de desarrollo al crecimiento de la ciudad. Y ahí es donde se producen estas crisis. Yo me crié en el barrio Puerto, así que te puedo contar la contaminación desde el tiempo que yo nací, que es una zona contaminada. Pero crecimos y cambiamos la ciudad. Entonces ahora las decisiones tienen que ir en esa dirección. Antiguamente había una planta de ácido sulfúrico ahí en la población Lautaro. Porque la ciudad era más chica, pero creció la ciudad y esa planta hubo que sacarla porque la ciudad crece. Es como los niños que crecen y todo cambia, por lo tanto hay que ajustarse a los Carlos, cambios. tú hace un poco de historia. Usted, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? Hay quienes ven con preocupación los pasos lentos que se dan en términos de normativa medioambiental, en términos de justamente la fiscalización de esa misma normativa, y parece ser un poco desordenado la forma en que vamos avanzando con este desarrollo de la ciudad, que yo creo que muchos no niegan, ¿cierto?, pero a su vez no ha sido de manera equiparada a lo que tiene que ver con la contaminación en la ciudad de Antofagasta. Claro, es que hay otros componentes que se consideran o que el mundo político considera cuando hay una norma. Una norma demora más o menos 4 años, desde el momento en que ingresa al sistema de definición de una norma,
y después todas las discusiones, después hay que llevarla a nivel nacional y finalmente se escribe la norma, se llegan a los consensos y se entrega al Consejo de Ministros para que finalmente la norma vaya al ministerio que corresponda y aparezca promulgada. Son más o menos 4 años. Pero en el transcurso de eso hay consideraciones que no se condicen con lo que decimos o con lo que queremos. ¿Por qué? Porque las normas no tan solo hay que establecer los valores, ¿no es cierto?, de los analitos, sino que también hay que establecer la pertinencia y los costos que tiene la aplicación de la norma. Porque para aplicar una norma tenemos que cambiar también la estructura que va a fiscalizarla. Si no tenemos fiscalizadores para una norma, no podemos entonces promulgar una norma. Entonces tiene que ir todo en equilibrio y aquí se han producido tremendos desequilibrios en los servicios públicos y en la dictación de normas. Javier, como abogado de alguna manera, hoy en día los proyectos en Chile donde hay discusión, ¿cierto?, donde parece ser que el Estado, la empresa y la ciudadanía no logran conversar, finalmente todo termina judicializándose. Hemos tenido emblemáticos proyectos y Antofagasta una vez más está en esto. ¿Cómo ves tú justamente como abogado este tema, los peligros, los riesgos, las ventajas de que finalmente sea siempre la justicia o llegar a esta instancia antes de poder ponernos de acuerdo en realidad todos los actores involucrados? Yo creo que en este tema en particular del galpón, que es el tema que es interesante hoy día, precisamente la falta de comunicación y el que se haya tenido que judicializar el tema se debió a que se omitió consultar a la población. Y eso es lo que en definitiva se recoge en el recurso de protección y en la sentencia, que en definitiva lo que es cuando se presenta el proyecto, la minera Sierra Gorda, e intenta sacar por un concentraducto a través de Mejillones y aprueba a través de un estudio de impacto ambiental, es decir, con consulta a la ciudadanía, cumpliendo el principio participativo que es fundamental en temas medioambientales, eso se altera a través de declaraciones de impacto ambiental, que es de una complejidad menor y que implica no consultar a la ciudadanía. Entonces se cambia la línea de base diciendo que en vez de pasar por la comuna de Mejillones, vamos a pasar ahora por Antofagasta sin consultar a la gente. Yo pregunto, ¿en qué proyecto hemos consultado a la gente? El otro día me lo decían, ¿por qué hablan tanto de consultar? En Chile estamos acostumbrados a consultar en otro tipo de proyectos, por ejemplo. Lo pregunto quizás abiertamente, porque tenemos una serie de industrias. Poco en realidad. En realidad se consulta muy poco. Y ese es el problema, porque hasta antes de ayer, digamos, no era necesario consultar para todo. Los doctores tomaban la determinación de decirle al paciente, usted tiene que operarse de tal cosa y si no, se muere. Hoy día el paciente va, se mete a internet, averigua, le dice, no doctor, yo quiero operarme de esta forma, yo quiero operarme de esta manera o de esta otra manera. La ciudadanía está muy empoderada de todo. Y hoy día las redes sociales, internet y todo nos hace que tengamos mayor conocimiento. Y eso es muy bueno porque esa es la manera que nosotros tenemos de poder controlar ciudadanamente a nuestros agresores, por decirlo de alguna manera. Porque de alguna manera estas industrias contaminantes agreden el medio ambiente y nos agreden finalmente como personas. Nosotros en esta ciudad, como herencia, tenemos una herencia de los años 50, 70. Y la herencia que estamos dejando hoy día la vamos a ver en 30, 40 años más. Entonces, en ese momento, la empresa que está hoy día no va a poder decir, ¿sabe qué? No, pues esa empresa ya murió. Entonces, ¿quién le va a reclamar hoy día a Sally Hochi por la contaminación que provocaron hace 30 o 40 años atrás? ¿Cómo le vamos a echar la culpa a ellos? Ya no existe esa empresa. Entonces lo que está pasando hoy día es que tenemos que ser más reactivos y las empresas tienen que hoy día consultar, tienen que preguntarle a la ciudadanía, tienen que explicarle a la ciudadanía con mucha transparencia, con mucha siendo majadero, sabe que esto tiene estos riesgos y estos problemas, no decirle sabe que esto no tiene riesgo cero, eso es una mentira. No hay ninguna empresa que tenga riesgo cero, por lo menos lo que se está instalando acá. Es posible que en Finlandia yo sé que hay empresas que trabajan al lado de los lagos, pero ahí está demostrado cómo lo hacen. Y me da la impresión a mí que esto, cuando uno dice, ¿sabe qué? Lo vamos a sacar en un mineroducto y nos ahorramos 300 millones de pesos sacándolo por acá, por la ciudad más poblada de la región del norte, cuando en el otro lado cualquier riesgo queda minimizado porque está a 8 o 9 kilómetros al norte de la zona de poblamiento. Y en cambio acá pasa por el centro de la ciudad más poblada del norte. Entonces a mí me parece que eso no es lo más adecuado.
Eso es lo que Jaime, creo yo. ¿cómo? Independientemente que si puede contaminar, puede que a lo mejor contamine un 10% de lo que hoy día el puerto está contaminando, porque que hoy día se está contaminando el puerto y que aquí pueden haber una serie de focos de contaminación en otras partes, pero que el puerto es un sector contaminante y que los procesos en el puerto son contaminantes, lo he visto con mis propios ojos. Y lo he filmado con mis propios ojos y tengo una denuncia en la PDI de esa situación. ¿Entiendes? Porque yo lo he visto y lo filmé el otro día en la noche, cómo estaban metiendo la pala dentro de un barco y caía una estela enorme de varios metros y después el viento se la llevaba hacia la ciudad. Eso es, y entonces a esa misma empresa nosotros no le podemos entregar un proyecto porque dicen que no contaminan. Si esa misma empresa está provocando un daño tremendo, entonces ¿cómo tú le vas a entregar a esa empresa a decirme, ¿sabe qué? Su proyecto es al descueve, como dicen algunos. Es lo mejor del mundo. Entreguémoselo nomás porque nosotros decimos que no contaminamos. Demuéstrenos a nosotros, demuéstrenos con Pero tecnología. ahí es donde quiero justamente llegar. demuestren ¿De a qué la manera ciudadanía. también hemos permitido? Porque justamente, por nos decía, supuesto. este marco jurídico, en el fondo, un empresario está obligado a conversar con la empresa antes de iniciar un proyecto. Está obligado, fiscalizado en el fondo a decir, sí, lo vamos a hacer de esta manera, aquí tengo el catastro, hemos seguido un poco. Jaime, ¿cómo ves tú también el tema ahí? A ver, yo creo que la legislación ha ido cambiando principalmente hacia una consulta ciudadana, hacia una participación ciudadana y cada vez más hay más instrumentos que van orientados a eso. Desde el punto de vista nuestro, la construcción también es uno de los actores que hoy día cada vez más está siendo mayormente controlado también en donde deposito mi basura, en donde de cómo compro mis cosas y cómo yo estoy contaminando como empresa también. Ahora, lo que uno va viendo es que efectivamente me gusta cuando plantea que efectivamente el galpón es como el icono de un problema que no es el galpón en sí, porque el galpón, yo te lo comentaba la otra vez, a lo mejor se puede construir y también se puede utilizar para otro tipo de cosas y a lo mejor va a terminar estando para almacenar cualquier otro tipo de cosas. El punto es qué está contaminando, quién está contaminando, quiénes están contaminando y lo otro que a nosotros nos llama la atención es decir, y rayemos la cancha para todos igual en el sentido de decir, bueno, y quienes controlan también o quienes fiscalizan también que lo que digan se tiene que cumplir. Porque es re fácil controlar a uno y no controlar a otro. Entonces, al ¿Hay final, un dejo ahí también hay- del Estado o de los mismos yo roles? creo que todo, no solo el Estado, también del que genera su propio medio, digamos. O sea, si yo estoy construyendo un edificio, también tengo mi autocontrol, digamos. Pero uno va viendo que también hay herramientas que son súper potentes que hoy día no se están usando. El profesor acá ya lo decía, la ciudad ha ido creciendo, ha ido cambiando y nos estamos desactualizando. Nuestros planes reguladores están obsoletos, tienen un horizonte de 2020, pero el 2020 pensaba en una población que ya la alcanzamos, por lo tanto tenemos los planes reguladores, dijo usted que las leyes son 4 años, Una norma, claro. pero los planes reguladores se demoran 7 años en modificarse, por lo tanto si no lo modificamos hoy no llegamos al 2020 y estamos pensando en el 2020. Entonces, y vamos a tener esta norma que hoy día nos faculta hacer muchas cosas hasta el 2020, cuando tenemos una forma de rayar la cancha, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros vemos que hay muchos actores en este minuto que tienen que conversar, que los puertos, lo hemos manifestado, nosotros somos una ciudad-puerto, vamos a seguir siendo ciudad-puerto por mucho rato y tenemos que convivir de una sana manera. Y yo creo Pero que eso, es un gran el tema. empresariado estará entendiendo este mensaje. Ven ustedes, a lo mejor, Carlos, y también abierta la pregunta a todos, que esta ciudadanía empoderada, que los medios más alerta, ¿cierto? Que tenemos una nueva administración que hace poco anunciaba también un plan de descontaminación donde Antofagasta no está, por ejemplo, considerada, a lo mejor vamos a hablar un rato más de eso, pero tenemos varios indicadores y factores, creaciones, ¿cierto? El Ministerio del Medio Ambiente, subsecretarías, en el fondo, el empresariado está yendo a la par con este movimiento que también Chile está intentando dar en este paso, porque al final, dentro de la comunidad internacional, es un punto que se resta cuando uno no tiene los procedimientos más limpios, ¿cierto? Cuando uno no avanza en esa dirección, la verdad. Pero lo que yo veo, Carolina, es que no nos hemos puesto de acuerdo. Aquí no ha habido esta transversalidad para poder abordar un problema de este tipo, que es el crecimiento de la ciudad. Mira, yo nací en el barrio Puerto, y me contaban mis padres que el agua en la costa llegaba hasta donde hoy día está la piscina olímpica. ¿Tú sabes dónde está la piscina olímpica? Hasta ahí llegaba el agua. Y ahí se hizo un relleno hasta construir el puerto allá al final. Pero sin embargo, arriba de ese relleno, lo primero que se construye fueron casas.
y se construyó una población que le llamábamos antiguamente el Puerto Nuevo. Entonces, si ese iba a ser un puerto, ¿por qué no se construyeron espacios de vialidad coherentes con ese puerto? Entonces la ciudad creció sin una conversación, sin ponernos de acuerdo, sin que hubieran expertos que pudieran, locales y de afuera, ¿no es cierto?, que pudieran hablar sobre esto y ponernos de acuerdo. Y la ciudad crece y aprieta al puerto, ¿no es cierto?, a la línea costera, ni siquiera al borde costero. Entonces hoy día el puerto quiere crecer, pero la ciudad también creció. Y aquí hay una pugna, son como las placas de Nazca y la placa continental, ¿no es cierto? Aquí o chocamos, o una se hunde, o la otra se quema. Pero, y es en ese punto donde nos encontramos, o sea, o va una por sobre la otra, se queda la ciudad y sale el puerto, o pero el lo puerto importante es que las cosas, conversando como ahora, empiezan a entrar en su cauce, porque hasta ahora lo que estaba ocurriendo era un verdadero disparate, era una dicotomía. El problema es la contaminación. Satanizamos un proyecto que al revés de lo que se plantea en los medios de comunicación, el doctor ha dicho que no fue el colegio médico, pero está satanizado como un foco contaminante. Se dice empresa. ¿Cuál empresa? En el mismo puerto no funciona una empresa, funcionan muchas empresas. La misma empresa EPA, por primera vez hoy día, hace una declaración. Tú recordarás que en este mismo canal yo le hice un emplazamiento y le dije, a mí me parece negligencia irresponsable que la principal autoridad del puerto no diga, esta boca es mía. Hoy día hay una declaración. Ratifica lo que yo decía. Ese proyecto contó con una autorización ambiental en el marco de la normativa vigente y además estaba en la lógica de aprovechar integralmente el puerto, porque eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿eso significa que se puede hacer lo que se quiera dentro del proyecto puerto? No, hay que respetar siempre el espacio de libertad que tienen las personas de vivir en un ambiente libre de contaminación. Lo segundo, la pregunta que tú también planteabas y que quedó en el aire, ¿los empresarios tendrán conciencia? Los empresarios no son marcianos. Los empresarios son igual que nosotros. Son personas bien nacidas. No vienen aquí a generar daño. Entonces, de lo que se trata esto es de no satanizar a nadie. Se trata, como se ha dicho en esta misma conversación, de buscar acuerdos y entendimientos, de buscar los consensos para trabajar. Porque si no, ¿qué ocurre? Ocurre lo que ya dejaste trascender tú, que la Presidenta de la República, la máxima autoridad de nuestro país, define áreas donde hay alta contaminación y compromete la actuación del Estado en esas áreas, y paradojalmente justo las zonas más contaminadas no están, a pesar de que el Colegio Médico está haciendo el planteamiento que está haciendo. Entonces, de lo que se trata es que rompamos con las desconfianzas y empecemos no a construir más desconfianza, sino que a construir confianzas. Yo no creo que haya mala fe en el Colegio Médico, yo discrepo profundamente del procedimiento metodológico. También tengo estudios en el área, también sé cómo se toman las muestras y cómo se ausculta la investigación medioambiental para saber dónde están las fuentes contaminantes. El procedimiento es nefasto, desde el punto de vista metodológico. La intención, maravillosa, pero yo no actúo con mala fe, no creo que haya habido mala intención. Pero usted se refiere concretamente a la toma de muestras que hizo el Colegio Médico, la Seremi de Salud, que no estarían dentro Vino el instituto y se hizo efectivamente una toma y nadie puede poner en cuestión, está bien hecho. Y los informes son claros, hay contaminación. Todos lo sabemos, ha sido ratificado, lo hemos dicho mil veces. Lo que hay que hacer ahora es ponernos de acuerdo, no sembrar desconfianza entre nosotros, sino que ponernos de acuerdo como damnificados. Todos tenemos hijos, todos tenemos nietos, todos tenemos familia que está siendo dañada. ¿Qué tal? Parece que no se logra poner la región de Antofagasta de acuerdo. Porque tenemos no la hay data de los espacios de hijos de reflexión arsénico, en esta- el tema del plomo, hemos tenido Carolina, derrames en esta hidrocarburos, región no hay un y estamos espacio de judicializados, reflexión como que lo sea decíamos. colegiado, donde en la memoria técnica de este espacio territorial no existe. Hay muchas instituciones que tratan de tomar ese protagonismo, también los medios de comunicación, pero en realidad la inteligencia regional es algo mucho más complejo, es algo mucho más integral, y repito, el problema es de carácter global y las soluciones no son simples, son complejas. ¿Y cómo hacer para saltar de este discurso? Que a lo mejor muchos reconocemos el diagnóstico, pero nos está faltando justamente no llegar a este término judicial en el que estamos con uno de los proyectos y que probablemente vaya a venir así, de aquí para adelante, con muchos otros proyectos en la región. Vamos a ir a una breve pausa, dejamos, está interesante la conversación, pero vamos a una breve pausa, ya regresamos con más Encuentro Regional. Recuerda el hashtag Encuentro Regional, vamos a estar revisando algunas preguntas. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso en este encuentro regional. El tema de esta noche, contaminación, y uno de los proyectos que ha estado dando vuelta en el último tiempo, el galpón de concentrado de cobre. Antes de irnos a la pausa, dejábamos a varios con la palabra y fuera de cámara la discusión estaba mucho más interesante de antes que no fuéramos. Así que dejo un poco ahí la palabra en la mesa para quienes tenían que decir algo que tenía que ver con esto último que estábamos conversando. Sí, lo que pasa, Carolina, es que la institucionalidad te permite caminos. Y depende del camino que se tome, va a ser en forma correcta o incorrecta. Porque un estudio de evaluación de impacto ambiental presupone un estudio de mayor profundidad, considerar otras externalidades, considerar tanto el área de impacto directo como el área de impacto indirecto que puede tomar una cuenca o puede tomar un golfo, como en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Y considerar mucha más participación. En cambio, una declaración de impacto ambiental, cuando se crea esta idea de una declaración, es porque el proyecto no tiene ninguna externalidad. Y lo que hace el proponente del proyecto, el titular, dice, mire, este proyecto no tiene, es como el agua. Entonces, yo declaro eso. Y hay un formato, ¿no es cierto? Va a una notaría, lo declara y lo entrega. Yo declaro que eso es así. Y con algunos antecedentes, ¿no es cierto?, para convencer. Pero en este caso no es así. Entonces, no debió haber sido nunca una declaración. Porque hay ciudadanía alrededor, hay colegio alrededor, hay una ciudad completa alrededor del proyecto. Y el proyecto tampoco considera externalidades, como decía yo recién, como por ejemplo el incremento de las naves. Y todos sabemos que hay riesgos, y todos sabemos que los riesgos van a aumentar en la medida en que aumenta la frecuencia de los eventos. O sea, si tengo 5 barcos por mes, es distinto a que tenga 100 barcos por mes. Aunque yo diga, mira, no va a pasar nada, pero siempre van a haber accidentes, por lo tanto yo tengo que tener un valor de riesgo. Una precisión en este punto. El tema de los camiones. También los camiones, si bien es cierto, llegan encarpados, pero los camiones tienen otras externalidades que el proyecto no las asume, no las discute siquiera. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque se fue por el camino fácil. Entonces, a lo mejor aquí no hay mala intención. No debemos satanizar, pero tampoco podemos endiosar. Porque también dentro del mundo empresarial hay gente que aprovecha estas pequeñas diferencias que tiene la ley o estas aperturas que hace la ley y se meten por ahí y logran. Y también tenemos que decir que muchas veces hay instructivos que vienen desde la superioridad, instrucciones políticas que dicen, mire, apuremos los proyectos en la segunda región, así que cuando los empresarios digan, podemos ir por la vía, dele nomás, porque queremos que los proyectos funcionen y tengamos más gente, más inversiones. Es lo que muchos dicen, que se utilizó este resquicio de fraccionar un proyecto en el fondo para poder hacerlo pasar. Ese fue el tema, es decir, como señalaba el doctor Guerra, es decir, como se evaluó individualmente cada uno de los proyectos, se evitó estudiar el tema en su conjunto, es decir, que el ferrocarril, que ellos decían que tenían obligación, pero sin embargo lo hacen igual, pero esto en una parte, después la ATI hace otra parte, la Minera Sierra Gorda pide que se modifique el estudio de impacto ambiental, cuando en realidad la Corte Suprema había dicho hace ya tiempo atrás que esto tiene que hacerse en su conjunto, evaluar las externalidades viéndola en su conjunto. Por lo tanto, también las empresas tienen una responsabilidad en esto y no pueden, creo yo, de sentirse totalmente afectadas porque, si bien es cierto, tuvieron la declaración de impacto ambiental a su favor, pero también es cierto que ellos tenían perfecto conocimiento que el paso correcto era hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces ellos asumieron un riesgo al ir por el camino fácil, evitar la consulta a la ciudadanía, incluso profundizando lo de la declaración de impacto ambiental. Una de las declaraciones de impacto ambiental se publicó en el Diario Oficial, que ya de por sí nadie lee el Diario Oficial, y además el 2 de enero. Entonces, además en una fecha que nadie lee, y después dicen, y tiene que ser en un diario de circulación regional. ¿En cuál se hace? En la tercera. Cuando la tercera, ¿qué tiraje tiene en Antofagasta? ¿Por qué no se hace en el Mercurio, un día domingo? Si había buena fe, digamos. Sino que se hace el 2 de enero, se hace la tercera, es decir, se quiso esto omitir a la ciudadanía, y por eso que la ciudadanía reacciona cuando lo ve. ¿Y qué es lo que ve el galpón? Y por eso le denominamos así. Pero evidentemente aquí las empresas tienen la responsabilidad de transparentar lo que quieren hacer. Y esta discusión puede irse general 2012, cuando son estas declaraciones. A mí me parece en todo caso bueno precisar, si esa argumentación de nuestro abogado viniera de un abogado que está, no sé, en algún... No, viene de la municipalidad. O sea, y de la municipalidad, no de Nueva York, no, la de Antofagasta. Entonces, mi problema es, ¿cuál es mi problema? Mi problema está en que la institucionalidad pública no ha funcionado. ¿Y por qué no funciona? Primero porque puede haber habido cualquiera de estas martingalas, o puede haber habido también
mala fe, como también se ha mencionado, o puede haber habido lo que se ha señalado, y lo que dice el fallo. Si el fallo no dice nada de esto que aquí se ha dicho, nada de esto. El fallo lo que dice es que la autoridad pública no cumplió su rol. Eso es lo que dice el fallo. Así es. Entonces, el tema es que estamos, como dijera yo, estamos llorando sobre leche derramada. Yo me temo, tengo aquí un fallo que acaba de salir, en este mismo sentido, con esta misma discusión, y que es de ahora, abril 2014. ¿Y qué es lo que dice? Dice que la discusión, si era necesario un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, le corresponde a la autoridad pública. Así es. Le corresponde a la autoridad pública. Pero hasta donde yo sé, ninguna de las autoridades públicas que hoy día están involucradas en este proceso dijo esta boca es mía cuando se estaba llevando adelante esto. Entonces lo que tenemos que tener ahora es mayor acuciosidad. ¿Por qué? Porque hay muchas otras externalidades. Junto con cautelar el medio ambiente, hay que cautelar también el ambiente de confianza al que hemos hecho referencia, que la institucionalidad funcione, ¿cierto? Y no decir... Pero ¿a quién le pedimos cautelar ese ambiente de confianza cuando la institucionalidad misma ha hecho que los ciudadanos... La ciudadanía lo que está haciendo es ponerse muy proactiva y está tomando en sus manos el exigir que se cumplan estas cosas. Lo que tú dices se puede llevar a confusión. O sea, de tus palabras, cualquier ciudadano puede decir, mira, cuando un empresario presenta un proyecto, es la autoridad la que define si va a ser esto día o ella. En la ley, no es así. La ley. El empresario tiene que establecer la pertinencia y solicita que sea o esto otro. Y la autoridad pública es la que se pronuncia. Es la que se pronuncia. La autoridad pública. Pero no, la autoridad no lo decide. Es el empresario el que le propone a la autoridad y le dice, mira, de acuerdo a esto y estos antecedentes, ¿no es cierto? Esto debería ser un EIA o debería ser una DIA. Y la autoridad pública, en ese caso, y ahí puedo concordar que faltó, digamos, a su deber, porque los antecedentes que le entregaron para que la autoridad autorizara una DIA, obviamente que no eran suficientes como para haberlo hecho. Y ahí, obviamente, hay responsabilidad del empresario, como también hay responsabilidad de la autoridad. Pero Carolina, para complementar... Exactamente. Perdón. Exactamente. La responsabilidad primera, obviamente, es del empresario. Aquí nosotros hemos escuchado, incluso en las defensas, que el concentrado de cobre es inocuo. Yo lo he escuchado hasta en la televisión, que el concentrado de cobre es inocuo. Y eso no es verdad. O está muy equivocada la persona que lo dijo, o ignorante, que quisiera pensar yo, o si no, ahí pensaría que hay mala fe. Entonces cuando uno dice, mire, ¿sabe qué? Estamos concentrado de cobre, no provoca nada. Y sin embargo, hacemos un galpón con las mejores tecnologías, con las medidas de seguridad, y cuando están los gallos trabajando en el concentrado de cobre, están con un traje, con una trompa, con toda la cosa, parecen astronautas, y entonces me dicen que no es contaminante, que es inocuo. Si fuera inocuo, lo dejamos en la playa. Entonces, doctor, pero permítame una pregunta, a ver si me la puede contestar, me gustaría que me ayudara a aclarar. Explíqueme entonces, ¿habrá tenido mala fe ese grupo de médicos que estableció la clínica en el punto de mayor impacto del viento en ese puerto? ¿O es que las cosas van evolucionando en el tiempo? ¿Qué cree usted? Yo creo que las cosas van evolucionando en el tiempo. Porque no puede haber sido mala fe que pusieran la principal clínica de Antofagasta en ese lugar. Por supuesto, hace tiempo atrás la gente tenía el plomo, los concentrados de plomo en los patios del ferrocarril, y lo hemos ido sacando. Y entonces, en la medida que nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos cambiando las cosas. Eso es, pues, por lo tanto, los empresarios hoy día, que saben que ese concentrado de plomo necesita, ese concentrado de cobre necesita toda esta tecnología para tratar de minimizar todos los riesgos, evidentemente saben que hay riesgo. Y entonces saben que deberían ellos mismos espontáneamente someterse a un estudio de impacto ambiental. Si no necesariamente es una obligación que la autoridad te diga que esto otro. Tú puedes decir, ¿sabe qué? Yo me someto a un estudio de impacto ambiental. Y en el evento de que ellos no lo hagan, la autoridad pública tiene que exigirlo. Incluso más, podría ser más acortado el proceso, porque ellos podrían hacer el estudio antes que la autoridad te lo exija.
Y tú lo podrías hacer mucho más rápido, con consulta, mucho más rápido que la consulta que hace la propia autoridad. Porque cuando tú consultas diferentes cosas, tú lo puedes hacer más rápido porque tienes más recursos mejores que la Estamos propia... de acuerdo, estamos Exacto. llegando a puntos de acuerdo. Entonces, eso no lo hizo hoy día la empresa privada. Ni la autoridad pública. No lo hizo. Y entonces, usando, y aquí es donde yo tengo que ser severo porque así me parece que fue, aquí se usó, ¿cierto?, la falencia que tiene la autoridad pública, ¿cierto?, para sacar un proyecto lo más rápido posible, ahorrando 300 y tantos millones de dólares, ¿cierto?, porque ya estaba aprobado por el otro lado. Entonces, para ahorrarse un dinero, ¿cierto?, nosotros hacemos estas declaraciones. Pero eso no lo dice el fallo, eso lo dice usted. No, pues eso lo digo yo, pues Pero... eso estoy diciendo que eso es lo que digo yo. Y eso es lo que se usó. Pues. Entonces, ¿qué es lo que hace hoy día la comunidad? Si la comunidad tampoco es imbécil. Así como las empresas usan resquicio, la comunidad también usamos resquicio. Y los resquicios son resquicios legales. Nosotros podemos judicializar el tema y parar la obra para que se hagan las cosas como corresponde. Usando los resquicios, no al galpón, usando el resquicio del tema de la municipalidad, que no correspondía empezar a hacer esa obra sin la autorización de la municipalidad. Ese tipo de resquicios legales sí existen. Y esos son los resquicios que han parado la mayor parte de los proyectos que la autoridad medioambiental no puede parar. Vamos a darle la oportunidad también a Javier. Cortito nomás. La autoridad medioambiental no ha podido parar Aysén, no ha podido parar ninguno de los proyectos. Lo ha parado la comunidad a través de resquicios legales. Y eso es lo que estamos usando. Está bien. Javier, tenías algo también ahí. Sí, bueno, algunas cosas. Lo que pasa es que dentro de la institucionalidad ambiental que tenemos, de hecho, y hay que decir que tú en algún momento conversabas del tema internacional, lo que surge como institucionalidad actual surge cuando nosotros entramos a la OCDE, y la OCDE nos dice que nuestra institucionalidad ambiental no estaba acorde al nivel internacional. Y ahí nosotros tenemos entonces un marco regulatorio que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, una entidad que hace las evaluaciones, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización a través de la Superintendencia de Medio Ambiente. En este caso en particular falló la parte intermedia, que es la evaluación ambiental. Y por eso los primeros recursos de protección que presenta Paulina Núñez y Emilio Ugarte van contra la autoridad pública, como dice Carlos Cantero, va contra el Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora, recurrir al tribunal es parte del todo, no hay que verlo como algo extraño, o incluso ni siquiera yo compartiría las palabras que dice el doctor Benítez, en el sentido de que sea un resquicio, es una posibilidad absolutamente legítima. Legítima. Existe la institucionalidad ambiental, bueno, es otro tema que habría que ver, en Antofagasta aún no se crean los tribunales ambientales. No sé por qué, porque están funcionando en el sector sur, en el sector central, pero en la macrozona norte no tenemos tribunales ambientales. Pero tenemos, sí, por lo menos la Corte de Apelaciones a través del recurso de protección. Por lo tanto, lo que hizo la ciudadanía fue legítimamente recurrir ante el no funcionamiento de uno de parte del engranaje del sistema de protección ambiental. Yo creo que lo que uno que demuestra esto es que el sistema funciona. ¿Sabe qué? Hay otro tema que un poco lo toca el doctor, que a nosotros un poco nos preocupa, principalmente. Yo creo que a la larga empresa, puertos, ciudad van a tener que llegar a algún acuerdo, pero sí nos preocupa un poco como gremio, como empresarios, digamos, de que se le ha dado muy duro al puerto. Y nosotros creemos que vamos a seguir siendo puerto y la producción minera en algunos casos no solo tiene que ser materiales mineros, también pueden ser servicios que produce, digamos, o las mismas cargas bolivianas que están dentro de un tratado que van a seguir por mucho tiempo, los almacenes francos paraguayos, o sea, es un puerto que va a seguir activo. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros hicimos un conteo, te contaba de cuántos camiones pasan por fuera del puerto y de cuántos camiones que pasan por fuera del puerto entran al puerto. Y nos descubrimos que el 80% de los camiones que pasan por fuera del puerto no entran al puerto. ¿Ya? Y eso es algo que está ahí cuantificado. Por otro lado, entendemos que cada pasada de ferrocarriles equivale más o menos a 75 camiones y el ferrocarril está entrando más o menos 6 a 8 veces en el día. Por lo tanto, sacar un ferrocarril al puerto equivale a tener un camión cada un minuto a las 24 horas entrando al puerto, con lo cual te hace colapsa cualquier cosa, digamos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos que de alguna forma compartir con este puerto, trabajar con el puerto, porque además el puerto genera una identidad de ciudad que no es menor, ¿ya? Y que nosotros además vemos que todos estos indicadores
que uno empieza a dar y que un poco nos asustan, ¿ya? Es que van frenando de alguna forma algunas inversiones y que van restándonos competitividad, restándonos calidad de vida. Y hoy día tenemos algunas cifras que son alarmantes, principalmente en donde cómo nuestra población está migrando a la cuarta región. Tenemos hoy día un indicador de la cuarta región que el crecimiento inmobiliario creció un 20% a costa nuestra, derechamente con trabajadores de esta región, Calama, Antofagasta, proyectos dedicados para la empresa minera. O sea, claramente ¿Ya? la gente no quiere vivir No, acá sí, por bueno, su Entonces, Pero es que bueno, y ahí tiene que y de ver, nuevo es vuelvo otra a lo que cosa, plantea claro. aquí Carlos, porque Carlos efectivamente dice, bueno, aquí la autoridad también no está haciendo su pega, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, ¿qué no está haciendo? No está visualizando lo que va más allá de cuando se le presenta un proyecto, un cambio de turno 7x7, bueno, derechamente significó un éxodo de nuestra gente, pero tampoco nosotros hemos sido capaces de reaccionar a ver qué te ofrezco, Claro. ¿ya? Pero yo creo que, y un poco te lo comentaba, uno va a Coquimbo y la gente de Coquimbo su puerto no lo toca. Tú vas a San Antonio y su puerto no lo toca. Tú vas al Paraíso y su puerto no lo toca. Pero es menos aquí, contaminante, Son puertos pero distintos, sí, son puertos son totalmente puertos de carga distintos. Son diferentes. puertos pero no distintos. creas que no son tan Pero distintos. por ejemplo, No creas que Pero a son mí tan lo que me distintos. imagínate el preocupa puerto, es que- Pero es Puerto como lo Coquimbo cuido. acaba de inaugurar. Pero es Enfocamos como todo lo el cuido. problema de contaminación Claro. en el puerto. Eso es lo que a mí no me gusta de este planteamiento. Por ejemplo, el doctor Benítez, concejal, vinculado a la municipalidad. Para mí, el foco principal de contaminación de la ciudad de Antofagasta es su propio vertedero, que lleva 20 años sin solución y que sale en los diarios toda la semana el escándalo que significa tener esa verdadera vergüenza. O sea, los propios ciudadanos dicen que se vio opacado por esta cosa de que el galpón se lo que puso yo en la quiero palestra, decir, pero antes y de eso es lo que también yo quisiera salía. consensuar con el doctor y con los demás contertulios, es que en realidad el problema tiene multifocalidad, tiene muchos problemas, pero Noam Chomsky, que es un pensador maravilloso, dice, no pienses en un elefante, porque cuando te dice que no pienses en un elefante, estás pensando solamente en un elefante. Cuando contaminación se asocia al puerto, nos fija la atención ahí y nos hace olvidar otros focos de contaminación que son tan o más preocupantes que ese. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo Eso es lo que yo quiero creo poner que- las cosas en su Yo lugar. creo que nosotros tenemos el puesto bien puesto en el lugar que corresponde. Nosotros tenemos una mesa que se llama Mesa Regional del Cáncer. Y una de las cosas que nosotros le hemos pedido a la autoridad es que nos diga y nos haga un catastro de las industrias contaminantes de la ciudad. Todavía no lo ha hecho. Entonces, no es que nosotros estemos enfocándonos, nosotros nos estamos enfocando en el puerto porque sabemos que es un foco de contaminación alto. Y no es tampoco que uno no tenga que fijarse en el elefante para empezar a disparar contra todo lo que parece que está contaminando, porque al final sacamos el foco de lo que realmente es lo que más contamina. Y nosotros hemos hecho una limpieza, entre el 2006 y 2008 se hizo una limpieza de todo el borde costero, una limpieza sacando tierra, poniendo pavimentos en las calles, en las veredas y todo eso, y sin embargo hoy día estamos de nuevo contaminados. Y nosotros sabemos que hay procesos en el puerto, porque lo hemos visto, que son altamente contaminantes. Está bien. Y siguen, y esos son a lo mejor no son los embarques de los barcos, Solo sino para, que son los para desembarques. entenderlo, doctor, solo para ver si estamos hablando de lo mismo, ¿usted cree que el vertedero es un foco de Sí, contaminación por o no? supuesto, Solo para saber. Por supuesto que es un foco de contaminación. ¿Y la municipalidad está actuando cómo? ¿Por qué? Pero más que un foco de contaminación es el tema de algunos delincuentes que están quemando neumáticos, que es lo que más daño provoca. Pero- Porque el vertedero como tal es un foco de contaminación, pero que yo sepa, no han habido aumentos de las diarreas ni de las hepatitis en esta ciudad más que en otros lados. Sin embargo, nosotros nos morimos 3 años antes y nos morimos por cáncer como primera causa de muerte. Es la única región que nos morimos primero por cáncer. En el resto de los países en el resto del país se mueren de enfermedades cardiovasculares. Entonces, nosotros tenemos una herencia tremenda de contaminación en esta cosa. Y lo que estamos provocando hoy día es tratar de frenar esa herencia de tal manera que en 40 años más no sigamos muriéndonos primera causa de cáncer. Ahora- Eso es lo que estamos Ahora hemos haciendo. llegado a uno de los puntos más importantes. Los próximos días vamos a tener finalmente el fallo de la Corte Suprema, que puede ser cierto favorable para la ciudadanía, el Colegio Médico, quienes han puesto este tema de parar el galpón de concentrado de cobre, o puede ser favorable para la empresa. Ambos escenarios son posibles. Algunos juristas han inclinado por un lado, cierto, más favorable que este proyecto probablemente continúe.
Javier, y ahí es donde te quiero preguntar, es decir, los escenarios jurídicos para después adentrarnos a otro de los temas de fondo, que es la contaminación que va a pasar después de que no tengamos el tema en las planas, las primeras planas, que no esté presente, la discusión se va a seguir generando, ahí quisiera llegar, pero antes a lo mejor ver ese escenario jurídico probable en los próximos días. Lo que pasa es que evaluar el escenario político es bastante, el escenario es bastante complejo, porque en principio lo más simple para nosotros sería que se confirme el fallo. Si se confirma el fallo, significa que entonces las empresas lo que tienen que hacer es hacer un estudio de impacto ambiental, y si lo hacen y explican y justifican que no contamina, lo van a poder desarrollar el proyecto. En el fondo lo que le está diciendo es que lo hagan bien, plan ambiental. O sea, claro, Ahora, para quienes piensan que esto no se puede hacer, la empresa sí tiene la posibilidad todavía de o pasarlo por otro lado, claro. o tener otra posibilidad. Haciendo ahí las mismo en el consultas puerto. ciudadanas a todos los que deban opinar en este sentido. El otro escenario, y ahí se abre, en caso de que se pretenda revocar el fallo, en ese caso también hay varias posibilidades, porque los recurridos, que son por un lado el estamento público, como las empresas, lo que han dicho es que cosas más o menos de forma. Han dicho, mira, el recurso presentado fuera de plazo, porque esperaron más de 30 días para presentarlo. Si fuera así, o alguna otra de las características de forma, como dijeran, mira, esto no puede ser una acción común, sino que tiene que haber una persona realmente afectada, lo que puede significar es que el recurso se va a tener que prolongar en el tiempo, porque una de las cosas que dijo la empresa, además de lo que yo estaba en la Corte Suprema, además de lo curioso e impactante que era que efectivamente un abogado dijo que el cobre no contaminaba, pero además dijo que había que esperar que esto, a ver si contamina. Por lo tanto, significa que una vez que terminen el galpón y entren a funcionar, nuevamente podría haber un recurso de protección, ahora ya con el galpón construido y el sistema funcionando. O también podría haber un fallo que dijera que las declaraciones se ajustaban a derecho y en definitiva no había que hacer un estudio de impacto ambiental, sino que estaba bien utilizada la institucionalidad al hacer una declaración de impacto ambiental. Pero lo que a mí me parece es que como sea, el tema del galpón va a seguir siendo necesariamente un motivo de discusión. O sea, una vez que salga el fallo de la Corte Suprema, creo que necesariamente este tema va a tener que seguir discutiéndose. Sí, yo quería cambiar, o sea, no cambiar, sino que focalizar el tema porque y discrepar un poco de lo que se ha dicho acá respecto de que esta ciudad tiene que aceptar seguir viviendo con los íconos históricos. Oye, uno recorre el mundo y se da cuenta que los íconos históricos se cambian. Hay procesos en California, California fue una Pero zona hay un problema de entendimiento, porque yo no petróleo. escuchaba a nadie decir eso, Carlos. No, es que tú mencionaste recién que el puerto era parte de los íconos, era parte del símbolo de la ciudad. El puerto, O sea, el puerto va a seguir siendo puerto, lo guste o disguste. Claro, a nosotros, pero eso es obvio. resulta que hay cientos de miles de kilómetros de costa donde pueden haber muchos puertos. Pero este puerto lamentablemente nos queda en el medio de la ciudad. Así como el vertedero antiguamente estaba lejos de la ciudad, hoy día nos molesta porque está dentro de la ciudad prácticamente. Pero Así es distinto como a lo los mejor terminales sacar un marítimos. vertedero que sacar un puerto. Mira, pero no importa, pero la idea que quiero decir tiene que ver con eso. Los terminales marítimos, los estanques de petróleo que le llaman a la gente, o la playa y las petroleras, también están afuera de la ciudad. Pero sin embargo, la ciudad creció y los abrazó y ahora tienen que salir, ¿te fijas? Porque se declararon industrias contaminantes. Y así suma y sigue. Yo te contaba de la fábrica de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Las ciudades crecen y las ciudades tienen que ajustar toda su estructura a eso. Porque es imposible, Ahora, o sea, no pueden convivir ¿dónde ambos. está el problema? Que nos han tratado de convencer durante años y años de que vivimos en un campamento minero. Entonces, aquí hay una mentalidad de campamento minero. Porque claro, que si yo me voy a vivir a un campamento, una oficina salitrera, yo tengo que aceptar las condiciones y pongo a mi familia a vivir ahí porque ahí estoy trabajando y dependo de ella. Esa concepción del lugar de vivir asociado a una industria ya no sirve, ya no funciona. Hoy día nosotros en Antofagasta tenemos que descartar de plano que nosotros tenemos la obligación de vivir en un campamento, porque Antofagasta sí parece un campamento, con el ferrocarril cortándola por donde quiere, donde quiere, el puerto y en fin. Entonces esta ciudad tiene que cambiar y los ciudadanos tenemos que hacer valer que queremos que esta ciudad sea el lugar donde habitamos. Y todo lo industrial tiene que buscar espacio, si hay mucho espacio. Puertos se pueden construir en cualquier lado. En eso estamos todos de acuerdo, Además, solo que cuando- no debe ser judicializado el camino para eso, sino que para eso Planificación. tiene que haber acuerdo, Además, conversación, diálogo. Claro, el problema es que para que tú te sientes a conversar, cuando tú tienes un gallo así de 2 o 3 metros de altura, al cual tú lo miras para arriba y te empuja para el lado, tú de repente tienes que ir a Carabineros para decirle, o a la policía, o en este caso a los jueces para decirle, oye, paren un ratito, conversemos.
Ese es el tema. Y también hay un tema Por de... eso estamos de acuerdo. Hay que buscar espacios de claro, conversación. exactamente, hoy día los espacios de conversación Exactamente. se está haciendo obligada a la empresa seguramente a través de este proceso judicial. Y no, no hay por qué renunciar a lo judicial, se puede ir, pero en extremo. Pero yo quisiera decir una cosa, y aquí entonces es donde yo apelo a la responsabilidad social empresarial. Cuando uno ve el puerto y el proyecto de puerto que se está haciendo con un mall, con una posibilidad de traer buques de carguero y toda la cosa, y cuando uno ve, por ejemplo, en Coquimbo, que están haciendo una aduana para hacer... Pero aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso, solamente ampliar no sé cuánto para seguir aumentando concentrado y trayendo concentrado granel. O sea, seguir transformando un puerto en la ciudad más poblada de un puerto granelero me parece que no es adecuado. Pero ahora si nosotros decimos aquí vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo nomás, vamos a poner un galpón donde vamos a poner una planta de ensacado de todos los concentrados y van a salir en contenedores por el puerto de Antofagasta, a lo mejor es una solución, quién sabe, puede salir por el puerto de Antofagasta y puede salir, en vez de bajar 150 camiones, a lo mejor aumentar el flujo de ferrocarriles y hacerlo de una manera que sea optimizado con la ciudad, a lo mejor en alguna parte un paso a nivel para que no corte el tránsito. Pero yo digo, y el ferrocarril, por ejemplo, que tiene más de 100 años, ¿cómo no ha hecho un parque alrededor? ¿Cómo no ha remediado todos esos patios que tiene ahí? O sea, tiene que venir un proceso judicial para que ellos digan, chuta, tengo que invertir unas lucas aquí. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Claro. A lo mejor no es mala idea, por ejemplo, crecer una cosa que estoy diciendo, crecer en 150 o 300 metros de borde, a lo mejor no es mala idea, pero hagamos un proyecto inmobiliario. Hay un proyecto que tenga que ver con el desarrollo, por ejemplo, de hoteles, de darle un plus a lo que significa el desarrollo portuario, todo un barrio empresarial, pero con edificios, con estructura que sea limpia, no puerto granalero. Y ahí ustedes tienen una gran tarea, que es lo que nosotros le venimos pidiendo a la municipalidad, es que modifique el plano regulador. Sí, por supuesto. Y yo creo que la voluntad hoy día para poder modificar y cambiar estas reglas del juego están. Pero ahí Y lo necesitamos depende, mucha voluntad. Ahí depende del jefe comunal. Sí, claro. Quisiera compartir con ustedes parte de lo que están comentando, ¿cierto? Quienes nos ven a esta hora en las redes sociales. Hay muchos comentarios, la verdad, vamos a tratar de interpretar varios de ellos. Gerson Valencia nos dice, al parecer Cantero busca desviar el foco de atención. Todos conocemos los problemas que hay en el vertedero. Vivimos aquí. El puerto, el tren y mineras siguen operando en Antofagasta. El tema es ver cómo se minimiza al máximo los riesgos. Entendiendo esa parte. Rodríguez dice, falta conocimiento de ley. Lo que sucede con el concentrado de cobre es que no está listado en la norma chilena 382 que establece. Francisco Vitale, tenemos una institucionalidad débil y autoridades públicas que no velan por el derecho a la salud. Jonathan Velázquez, ¿por qué no se ponen los pantalones las autoridades y cierran el puerto y prohíben funcionamiento del ferrocarril también? Manuel Rojo, las empresas tienen una instancia de participación, sin embargo la gente no participa porque no se entera o no sabe. De nuevo, Francisco dice, un juicio lo único que consigue es que desde Santiago nos digan qué hacer, un galpón que puede solucionar la contaminación. Rodríguez, nuevamente, faltó alguien de la autoridad con competencia ambiental de manera de dilucidar juicios sobre la nueva legislación. Pero parte de eso lo hemos interpretado, yo creo que muchos conocen efectivamente la legislación acá. Patricio Alegre, ante toda contaminación se debe detener la fuente que lo genera, porque no se aplica esto en el puerto. El tema es cuando dicen que se busca desviar. Yo vivo del lado sur, no tengo nada que ver con el puerto. Y mis amigos que viven en la Coviefi no tienen nada que ver con el puerto. Y sin embargo, pasan el dedo y tienen contaminación por una ceniza o algo que cae ahí. Lo que yo quiero es identificar todas las fuentes de contaminación y no enfocarse en una en detrimento. Es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque, repito, yo tengo pruebas empíricas, tangibles, verificables, de que hay otros lugares que están contaminados con otras fuentes de contaminación y yo no quiero que queden impunes. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted y nosotros hemos hecho medidas en la Coviefi, hemos hecho medidas en los Jardines del Sur, y hemos hecho medidas alrededor de Alto Norte, y hemos hecho medidas en Portezuelo, y hemos hecho medidas en el borde costero, pero en ninguna parte es más alta que en el borde costero y frente al puerto. Obvio, pues eso es histórico. Entonces lo que le estoy diciendo yo es que cuando medimos en la Coviefi, mide el plomo, que sé yo, 160. En los Jardines del Sur, 180 o 120, no sé cuánto. Doctor, pero si lo que pasa es que en el puerto hay 100 y tantos años de historia de contaminación. No,
No, pero se ha sido limpiado, el puerto ha sido remediado. Digamos, no, El yo eso puerto- no lo comparto. frente al puerto esa se sacaron... contaminación no es del galpón, para empezar, porque el galpón no ha movido ni una tonelada de no, nada. si nadie está hablando de Eso es galpón. del puerto. Bueno, y quienes El no puerto ha concuerdan sido dice que el concentrado de cobre hace rato se embarca Por ahí. supuesto, Ah, eso es lo que por quiero eso, decir, se pues. amagó. Sí, Eso es lo que- hay si lo que que estamos- si lo que considerar, nosotros Carlos, estamos también diciendo es que el- cada vez que aquí ha llovido, el polvo que queda arriba de la estructura se va con el agua y lamentablemente cae al mar. Pero después de la lluvia comienza un nuevo proceso de acumulación de polvo. Exactamente. Claro. Te digo, la tasa de acumulación de polvo en el área portuaria es enorme. Enorme. Estoy de acuerdo. Yo tengo, Estamos de acuerdo con también eso. tengo datos empíricos de eso. O sea, nosotros cuando hicimos la medición, mire, yo le voy a decir una cosa, y lo digo así sinceramente. Nosotros cuando fuimos, pensamos yo pensé que iba a salir a lo mejor mucho hidrocarburo en ese tema de ahí, y que la contaminación era más bien a base de hidrocarburos, por eso se veía tan negro cuando tomamos. Pero cuando fuimos ahí al sector donde está el MOP y tomamos el polvo, era como que nosotros estuviéramos barriendo concentrado. O sea, era un polvo que no es la tierra que tú encuentras ahí, es un polvo suelto que está arriba y encontramos las más altas concentraciones de todo. Eso de es lo que todo. dice el estudio. Eso es lo que estoy Estamos de acuerdo, diciendo, y eso eso es lo hay que, que eso es lo que enfrentarlo. encontramos y eso está frente a eso. Y con la misma ahora, energía que enfrentamos eso, entonces, hay que enfrentar las cuando otras. Eso es lo que nosotros- yo reclamo. Entonces, cuando nosotros, además de eso, el otro día en la madrugada, yo me asomo a mi ventana y veo como una pala bota al aire, ¿cierto? Entonces, en los procesos que está haciendo la empresa portuaria, yo no sé cuál de todas las empresas portuarias, pero ahí una empresa portuaria está dejando las cosas en el puerto. Y eso es en el puerto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a un proceso de decir, mire, ¿sabe qué? Estos señores que están haciendo esto, hoy día son blancas palomas y esto lo van a hacer perfecto? Yo no creo, porque no tienen la precaución de ver si hay viento, si no hay viento, porque eso es un proceso que evidentemente es contaminante. Entonces, no es lo mismo cargar con viento que sin viento. Y esos procesos y esas preocupaciones no se tienen ninguna precaución. Entonces, ¿cómo tú a una persona que no tiene ninguna precaución vas a permitirle que maneje, aunque sea la mejor tecnología? Tú no se la puedes entregar a un mono, lamentablemente, porque te va a dejar la escoba Pero igual. el camino, y el eso, camino, entonces, doctor, ¿por no qué? es ese, usted sabe muy bien. El camino es tener autoridad pública No, competente, el camino- bien preparada el camino- y con recursos para pero por supuesto, luchar contra eso. Pero por supuesto, pero entonces ahí viene el tema político y ahí Vamos tenemos a que un meternos en otro breve tema. corte comercial, no se separe de nuestra sintonía. Regresamos con más encuentro regional y este tema, ¿cierto?, de la contaminación aquí en la región de Antofagasta, que nos tiene a todos aquí Ahí debatiendo tenemos- bastante. ahí Ya, tenemos- ya regresamos, espérenos. Ahí tenemos que meternos en el tema del tamaño. ¿Cómo asustan las cuotas? Seguíamos discutiendo fuera de cámara en este encuentro regional en torno a la contaminación y el profesor Carlos Guerra nos planteaba un tema directamente frente a la inequidad, decía él, que existe cuando a veces los ciudadanos también quieren equipararse en esta discusión con gigantes que muchas veces no logran discutir al mismo nivel. Claro, yo te decía que la ley, si bien es cierto, establece la participación ciudadana, pero con una inequidad enorme. Es decir, el empresario llega con los asesores que les cuestan miles de millones de pesos, ¿no es cierto?, y los enfrenta a la ciudadanía. ¿Y la ciudadanía con qué elementos puede discutir? Por eso que es importante lo que ha hecho el Colegio Médico, porque eso ilustra a la ciudadanía. Aunque Carlos diga que no tiene una metodología, qué sé yo, y que puede estar satanizando algo, pero sea como sea, la ciudadanía con esos elementos se da cuenta de lo que está ocurriendo. Tampoco hay una entidad que pueda colaborar con la ciudadanía para ilustrarla al momento de la participación ciudadana. No existe, la institucionalidad no existe. Solamente hay que confiar en que el funcionario público, que se supone que tiene que estar de este lado, sencillamente sabemos que no lo está, porque el funcionario público va a medir el éxito de su gestión sobre la base de las inversiones.
y de las exportaciones. Si exportaron mucho, entonces lo hice bien. Y en este caso no se pone del lado de la ciudadanía, sino que se pone más bien del lado del empresario para facilitarle la labor de la inversión y de su proyecto productivo. Entonces finalmente el ciudadano queda absolutamente en desventaja. Y allí donde tienen que jugar rol algunas instituciones. Y para mi gusto es que las instituciones del Estado, y en eso también están las universidades del Estado, que tienen que jugar roles en apoyo a la ciudadanía, porque somos funcionarios públicos. Yo soy de la Universidad de Antofagasta, y es una universidad estatal, pero debido a todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, del financiamiento universitario, la han tirado al potrero para poder gestionar dineros de donde sea, porque el Estado tampoco se hace cargo de ella. Claro, por eso no que conectado con esto es importante que el Estado financie estas universidades y que no tengan fines de lucro y que sencillamente tomen el rol y jueguen el rol que le corresponde, que es de colaborar con la ciudadanía. Porque justamente hoy día, donde la ciudadanía se siente carente, ¿cierto?, de cualquier protección, tiene que ver justamente con esto, que no existen estudios, en el fondo, en el tiempo, que no existen universidades que tal vez periódicamente publiquen lo que estamos viviendo en Antofagasta. Es curioso, el otro día también lo comentábamos en otro de los programas, ¿cierto? Hasta ahora tenemos estudios ambientales en el agua, en el aire, en el suelo, pero no tenemos estudios, por ejemplo, en las personas. No hemos hecho hace cuántos años, bueno, de los años 90, el año 97 particularmente, cuando se les tomó muestras a niños por el tema del plomo. Pero no hemos tenido estudios recurrentes sistemáticos en el tiempo, no hay organismos que además uno pueda llegar y consultar. Hay prueba empírica en Tocopilla, hay doble cáncer en relación a cualquier lugar del país. Ahí hay una muestra tangible de que la contaminación es tremendamente dañina. Pero, ¿cuál es el punto que a mí me gustaría atender? Si no tenemos institucionalidad pública con funcionarios que estén preparados y que estén disponibles para enfrentar la defensa del bien público, entonces el bien público queda desprotegido. Hoy día están todos los elementos para que eso se avance en una reforma tributaria. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo sostengo que por la vía de los hechos, lo hemos visto en Pascualama, lo hemos visto en el sur, en Aysén, lo hemos visto en la chanchería de Freirina y ahora lo hemos visto en el Galpón, emerge una nueva figura que contrapone al peso del mercado y del Estado, y que actúa en forma autónoma, independiente. Le da lo mismo lo que piense el mercado o lo que piense el Estado. Se llama sociedad civil y cada día se va a empoderar más y los empresarios y el Estado, la autoridad pública, se tendrán que hacer cargo de eso, porque la ciudadanía va a seguir actuando y va a seguir defendiendo sus intereses. Pero es allá donde voy. Es decir, una vez que pase el tema del galpón de concentrado de cobre, es decir, se nos va a acabar, la justicia va a determinar A o B, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con el tema de la contaminación en Antofagasta? Hablábamos de justamente personas que no tienen, la Seremía de Medio Ambiente, si discusión. sigue con un funcionario y sin recursos, bueno, vamos a seguir con este tipo de espectáculo. El Estado va a tener que dotar. Y la propia presidenta va a tener que corregir lo que, porque estaremos de acuerdo en que hay un error, ¿verdad? La presidenta no ha actuado de mala fe. Simplemente nosotros tenemos que, de común acuerdo, sin decir este es bueno y este es malo, todos de común acuerdo decirle, presidenta, hay una omisión. Antofagasta, la segunda región en general, es un foco de alta contaminación, usted tiene que corregir. Lo que pasa es que, y ahí no es que yo quiera hacer una defensa de la presidenta, pero lo que pasa es que las contaminaciones no que se le ha hecho hablando, ninguna imputación, se dijo que hay una omisión que nosotros tenemos que corregir. Estoy diciendo una cosa que es muy clara en este aspecto. Lo que pasa con la contaminación del sector sur es una contaminación en la que se ha denunciado en forma pública durante 4 o 5 años con el tema de las chimeneas, con el tema y que se ha parado la ciudad, y que se ha parado. Y entonces hoy día se quiere hacer un esfuerzo en ese sentido. El tema del galpón lleva unos pocos meses. Y antes nosotros hablamos el 2006 con el tema de la contaminación y se prometieron una serie de soluciones que nunca llegaron. Y entonces recién hoy día estamos tomando la cosa hace unos pocos meses y por lo tanto el gobierno se demora en reaccionar frente a estos temas. Y yo creo que va a haber un momento en que seguramente va a tener una reacción, a lo mejor a mediados de año, a los otros años, nosotros esperamos que, o mucho antes, yo creo que va a tener que hacer. Pero también, aparte de lo que el gobierno puede hacer, aquí hay una cosa que todo el mundo se llena la boca y todo eso, y que es la responsabilidad social empresarial. Y ahí yo creo que los empresarios hoy día tienen que cambiar su forma de ver las cosas. Somos una ciudad contaminada y aquí hubo un daño medioambiental tremendo que nos ha dañado.
por empresas antiguas, pero que de alguna manera han ido heredando estas cosas a las empresas nuevas. Y el daño lo tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo pueden colaborar las empresas nuevas en hacer que se estudie por lo menos qué es lo que va a pasar en el daño en 30, 40 años más adelante? Entonces ahí es donde, ¿qué costaría, por ejemplo, que las empresas se pusieran de acuerdo y generaran un hospital oncológico aquí en Antofagasta? Por ejemplo, un hospital con médicos bien pagados, que no tuvieran que trabajar en otro lado más que en ese propio hospital, donde se atendiera a la gente de todo, de acuerdo a su previsión y de acuerdo a las personas que no tienen previsión se la atienda gratuita igual que en el hospital. Un hospital, qué sé yo, con 80 camas máximo y donde se puede hacer investigación sobre todos estos procesos y sobre todas estas cosas para decir si efectivamente la contaminación produce daño en las personas o no produce daño y qué tipo de daño produce. ¿Entiendes? Y eso hoy día nosotros no lo vemos. Entonces, es cierto que se colabora con el FILSIC, es cierto que es muy importante, se colabora también trayendo a los niños cantores de Viena, se colabora con un mural, una serie de cosas súper importantes. Pero yo creo que es más importante abocar estos temas que hoy día están dañando a la población. Hoy día nosotros nos estamos muriendo antes por la contaminación odiosa que tenemos en esta región. Y nadie hace nada. El gobierno no es capaz de hacer algo porque no tiene la capacidad en recursos económicos en tema de salud. En salud tenemos un hospital que está con todos los problemas que tiene. Pero si nos ponemos de acuerdo y estamos unidos, Podría ser, pues, la cosa mejora, ¿verdad? por supuesto. Eso es lo que yo planteo, Pero- porque Y lo tenemos que otro- trabajar en aquí- equipo. aquí- Y lo otro es que el y puerto un tema tiene una económico. oportunidad enorme hoy día. Yo creo que el puerto tiene la oportunidad enorme. Si conocemos que hay tecnología, que ya nos mostraron que hay tecnología, yo creo que hoy día puedes tomar esa tecnología e incorporarla en el resto de los proyectos del puerto. Yo creo que eso es una gran carta que hoy día tiene. Yo creo que ya la mostraron y hoy día uno podría decir, bueno, ¿y por qué el resto no? Si ya la conocemos. Pero fíjate que Pero hay algo que estaba en las redes sociales. interesante. Hay algo que está en las redes sociales que es re interesante que recién dijo Carolina, y es que alguien dijo, mira, esto lo van a resolver en Santiago. Y por ejemplo, Carlos Cantero recién nos leía lo que señaló el ex presidente de la EPA, que es un santiaguino. O sea, ¿por qué tenemos acá un santiaguino en la EPA? Si aquí hay personas Porque nosotros capaces. lo ¿te permitimos. fijas? Efectivamente. Sí, eso es todo. Entonces, hay que tener, para hacer esta conversación, para que el puerto diga y se integre en la ciudadanía y diga y explique por qué es bueno que esté el puerto acá, tenemos que tener gente antofagastina en el puerto. Y no un santiaguino que nos venga ahora recién que se va y casi como despedida da una nota en el Mercurio y explica en definitiva qué fue lo que pasó. Siendo que efectivamente guardó silencio durante todo este tiempo, porque efectivamente solamente ni leí el Mercurio de Antofagasta porque estaba leyendo el Mercurio de Santiago. Entonces, eso es uno de los temas trascendentes como ciudad, es que nosotros tenemos que empoderarnos como antofagastinos también. Bueno. Oye, hay un tema de recursos que no quiero que se me quede en el olvido, que se dice que no hay recursos, pero si alguno de ustedes revisara cuántos dineros del FNDR se han destinado para hacer proyectos de investigación ambiental, son una cantidad impresionante. En una de las participaciones que yo tuve en el seno de la Seremía de Medio Ambiente, les pedí que entregaran una información de todos los proyectos que el mismo Seremi que pasó gestionó con el CORE y se le asignaron a quienes se le asignaron. La mayoría se le asignaron a instituciones de afuera para que vinieran a hacer acá lo que ya estaba hecho. En el caso de la península de Mejillones, Eso, Carlos, se está, es que ese es el se punto, está destinando Carlos, una cantidad en enorme eso de es lo dinero. que estamos de En el- acuerdo. Perdóname, pero Eso es lo que hay para que- el caso del mar, del caso de la contaminación, desde el gobierno anterior, no el de Piñera, el anterior destinó más de 360 millones de pesos a un estudio que supuestamente iba a ser un estudio de monitoreo ambiental. Después le asignaron más dinero. El estudio arrojó que esta era una bahía preciosa, que no tenía ninguna contaminación. ¿Por qué? Porque lo hicieron con un criterio científico. Es un excelente estudio científico, pero no es un estudio ambiental. Y hoy día tenemos clarísimo que hay elementos que están contaminando, sin embargo ese estudio de más de 400 millones de pesos no lo detectó. Yo tomo eso y lo Entonces, agrando, Carlos. no Si el hay un problema es que en problema- Antofagasta no hay no ningún hay problema de centro de recursos. estudio serio, financiado, No, independiente, hay gente autónomo. seria, lo que pasa Hay es que la gente autoridad seria. busca quien le conviene que le haga el estudio para que diga lo que él hoy quiere día, que se diga. Carlos, tú conoces igual que yo el sistema científico en Chile. Y tú sabes que CONICYT está abriendo centros de estudio en diversos lugares y nosotros no tenemos uno. ¿Y por qué no nos dan los 3 millones de dólares que le dan por 3 años a esos centros? ¿Qué tenemos nosotros que no nos dan eso?
nos falta unidad, nos falta trabajar en equipo. ¿Por qué la Universidad de Antofagasta no podría tener un centro de esas características? ¿Por qué la tienen el resto de las universidades? Yo te puedo decir, porque cuando se discutió la vinculación entre los gobiernos regionales que iban a poner una cantidad de dinero y CONICET que iba a poner otra cantidad de dinero, que lo definió Eric Goles cuando era el presidente de CONICET, era para que las regiones buscaran cómo potenciaban su mundo académico con dinero del Estado y más los dineros del Estado que provenían de CONICET. Mira lo que hizo la primera región. Potenciaron el desarrollo de la investigación en arqueología y hoy día son una potencia científica en arqueología. Así es. Y cuando nosotros presentamos aquí a la Intendencia que el estudio debería ser para el ámbito ambiental, ¿qué es lo que dijo la Intendencia en ese momento? Está el señor Dulanto en ese tiempo. ¿Qué es lo que dijo? No, yo quiero que esa plata se destine a minería. O sea, estamos de acuerdo, se requiere sencillamente pusieron dinero altamente calificados para generar más riqueza a los que ya la tienen, cuando esas personas podrían perfectamente Carlos, pagar. pero estamos de acuerdo. Sin embargo, gastamos dinero del Estado para hacer más ricos a los ricos. Por eso y no que gastamos dinero del tenemos que Estado para defender trabajar a los unidos pobres. para Ese que es no el se tema. produzca esto. Claro, Y lo es que- concreto es que esta es la única región que no tiene esos centros. Porque las decisiones que toman las autoridades públicas las toman con una tremenda influencia económica de los poderes económicos que tenemos instalados en esta región. Trabajemos unidos para que eso no suceda. Lo acaba de decir Javier. Dulanto era santiaguino. Lo acaba de decir. Claro, pero Es gente que hay que que no poner vive aquí, funcionarios que no públicos está aquí. que nos defiendan a nosotros los ciudadanos. ¿Te fijas? Y que busquen la forma de trabajar en beneficio común, no en beneficio de las grandes inversiones. Si los grandes inversionistas ya tienen dinero, ya tienen suficiente dinero como para pagar los mejores centros de investigación en minería. ¿Por qué tendríamos que gastar dinero del Estado en hacer investigaciones mineras en esta región? Yo creo que es una pérdida de dinero. Pero estamos ¿Te de fijas? acuerdo, estás Y sin argumentando embargo, en se algo que hizo- estamos de acuerdo. Se hizo un royalty. ¿Y en qué se usan los dineros del royalty en esta región? Es En muy más poco, minería, pues. Es muy poco. En el fondo, las empresas pagan un supuesto impuesto para que le brinden servicios de información y de Estamos conocimiento. insistiendo en argumentar en algo que estamos de acuerdo. Requerimos conversaciones, generar confianza y establecer prioridades para que nosotros impongamos criterios y ojalá, como ustedes lo han dicho, con gente de acá. Pero tal parece que estuviéramos Así partiendo hoy, es un poco, yo entiendo el planteamiento que el profesor Carlos Guerra hace, es decir, este ponerse de acuerdo ya se ha hecho en algún momento, se Se ha presentó intentado este muchas proyecto, veces. un intendente no lo escuchó, parlamentarios de la época no lo escucharon, Tampoco. entonces es un poco comenzar la discusión nuevamente Bueno, una ahí- y ahí otra es vez y donde- repetir ese círculo Ahí, vicioso. ahí es ¿no? donde yo Ese digo momento. es donde yo digo que la ciudadanía ha sido muy inteligente en poner el foco donde corresponde, no al galpón. Porque antes que surgiera el galpón y antes que nosotros dijéramos no al galpón, y hoy día es el ícono de la contaminación, nosotros no hablábamos de estos temas. Y si no se empieza a levantar esa estructura y no aparece en mi lugar te diciendo esa estructura es fea, qué sé yo, y la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué se va a almacenar ahí? Más concentrado de cobre, o sea, más concentrado del que nos está contaminando, claro. Y entonces por eso surge esta cosa. Por eso que el foco está muy bien puesto en no al galpón, porque es el ícono hoy día de la contaminación. Pero, Eh, ¿en que qué no está lamentablemente, bien puesto, doctor? lamentablemente En se ha que satanizado, como Hay tú dices. otro galpón que no tiene ninguna tecnología y que es foco contaminante como usted lo describía. Y este que tiene tecnología lo hemos Pero sí, satanizado. pero Entonces hay sí. que decir, este galpón es feo, pero digamos que tiene algo bueno, tiene tecnología. Exactamente. Y el tema no es este galpón mismo, porque probablemente tampoco este galpón fue diseñado ni pensado para solucionar el tema de la contaminación. Porque si alguien me hubiera dicho, mire, este galpón nosotros lo hicimos aquí, porque todo lo que está atrás lo vamos a hacer aquí, y todo lo que está en el puerto lo vamos a hacer a través de este galpón, a lo mejor yo le habría creído, pero no. Estas son 700, 800 mil toneladas extra de concentrado, Estamos- que aunque contaminen un poquito, van a agregarle a la contaminación de atrás, porque para los de atrás no se está haciendo nada. Yo ahí quisiera Ni se agregar ha un pensado punto en de hacer vista nada. tomando ese, porque no me resisto a la tentación de decirlo. Lo que pasa es que ahí nuevamente aparece el enfoque regional. Porque si tenemos dentro de la EPA no sé cuántas empresas haciendo transporte portuario, y aparte, aquí debiera haber una sola administración portuaria que manejara el puerto de Antofagasta y el puerto de Mejillones, Por porque supuesto. recordemos que el puerto de Mejillones está hecho con plata de todos nosotros, Así es. y hoy día lo maneja un privado. Eso es un error. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir a las grandes presas, a las grandes cosas que son buenas para la región, y de repente nos falta meternos en las grandes cosas porque nos desviamos de repente. Y Pero, ahí Carlos, donde- y ¿pero no ahí- se generaría un monopolio con eso, Carlos? Si no tenemos competencia entre puertos, por ejemplo, Mejillones, Fonapen, acá tenemos... y si no, porque, ¿dónde no hay Javier, competencia? el tema es, ¿por qué no podría haber competencia?
La administración, igual que hoy, sería una. Y compiten todos los que quieran transportar. ¿Y quiénes transportarán? Igual que en la energía. Los que sean más eficientes, los que generen mejores precios, los que generen mejor servicio, mejor tecnología, menos contaminación. Al último, menos contaminación. No, pues al principio dice algo, ¿no? El orden de los factores ¿No va a alterar el producto? nunca altera los productos. Vamos a ver, eso vamos a ver. Sacó, bueno, el Senado. De alguna manera queríamos, yo creo, dar esa vuelta porque es importante siempre. ¿Dónde están los focos puestos? ¿Dónde han estado los énfasis del Estado, de los ciudadanos, también de los actores, ¿cierto? De los empresarios, la comunidad empoderada, este Estado que necesita de alguna manera modernizarse? Vamos ya a ir cerrando este encuentro regional con algunos comentarios y los últimos en internet. Entretenido debate en encuentro regional. Ojalá salga algo bueno del grupo de invitados, nos dicen, de manera insistente. Trabajemos juntos, Y es de es lo esperar mejor que- que puede pasar. Le quedamos Y 5 es posible, nos dicen además, subir el debate completo a internet, ya sea a la página o a YouTube, es decir, la gente está pendiente de estos temas desde diversos sectores, hemos visto opiniones para todos lados, la verdad. Así que es un debate interesante el que hemos podido tener esta noche. Quiero agradecerles a cada uno, por supuesto, el que nos hayan acompañado, Carlos, Jaime, que también era profesor, aquí a Hugo y, por supuesto, a Javier por este debate. Tal vez unos breves segundos para una última reflexión que ya nos vamos. Cedo la palabra. Lo bueno de esta conversación es que al final nos damos cuenta de que lo más importante es que los que estamos aquí, los que vivimos acá, los que tenemos nuestros hijos y nietos acá, tenemos que juntos enfrentar el problema y no satanizarnos entre nosotros, sino que fijar los focos adecuados. Aquí hay muchos problemas de contaminación, no uno, muchos. Tenemos que enfrentarlos todos con una política que sea priorizando la calidad de vida. Bien. ¿Alguien más o nos vamos? No, yo antes Sí. de irse, no, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía. Y que la ciudadanía tiene que empoderarse, seguir trabajando en esto y seguir ilustrándose en estas cosas. Lo que hace el Colegio Médico es muy importante, lo que hacen las universidades también es muy importante, de tal manera que los ciudadanos empiecen a leer, empiecen a escuchar, empiecen a discutir en los senos de todas sus organizaciones, hasta las de organizaciones deportivas, discutir estos temas. Y a la hora de participar, que participen. Eso es muy importante. La ciudadanía no se puede quedar de brazos cruzados pensando que a lo mejor si lo ven marchando el jefe lo va a echar de la pega, si un poco eso es lo que pasa. Tienen miedo muchas veces de salir a la calle porque los empresarios han dicho, si te pillo por ahí marchando en contra mía con un cartel, pierdes el trabajo. ¿Te fijas? La ciudadanía tiene que aprender a que el valor está en la organización. Y eso yo creo que hay que hacer el llamado a decirle que todos participemos, cuando hay un llamado de las organizaciones a manifestarnos públicamente en la calle, que ojalá que todos los hagan, porque de esa manera aquella autoridad que se supone que tiene que jugar un bien público, trabajar para la ciudadanía y no lo está haciendo, esa autoridad va a tener que cambiar su mentalidad y decir, sí, en realidad yo soy funcionario público y tengo que trabajar con lo público y tengo que controlar lo privado, porque esa es la función para la cual ha sido contratado. Y la pasada de cuenta viene muy rápido en las redes sociales, ya sea para la empresa, para los mismos ciudadanos o para la autoridad que esté de turno. Yo creo que es muy difícil hoy en día. No tomar olvidar estos la minutos. planificación urbana, que es fundamental en la ciudad y que hay que Tercera potenciarla, pedida por favor. al Consejo Municipal, ¿eh? No, Por si por acaso. favor. Bueno, hay varios ahí incluso para la mesa. Bien, nos vamos. Gracias a todos nuevamente. Gracias a ustedes en sus casas por su sintonía, por haber compartido también opiniones, sus preguntas con nosotros. Y sin duda es un tema interesante el que nos convoca y el que también debemos hacernos cargo cada uno en el rol que nos compete. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes con otro tema sobre la mesa en este encuentro regional.